buenos días a toda la audiencia de la ERS Online. Estamos aquí una vez más en Sanamente, celebrando ya el inicio de la primavera, el Día de la Juventud. Así que a toda nuestra audiencia, felicidades. Podemos decir que es un mes que es un tiempo en donde podemos iniciar un renuevo, rejuvenecer, renacer, volver a empezar. Es el inicio de un nuevo ciclo y tenemos que recordar que las flores se preparan durante el invierno. Así que culminó el invierno y iniciamos ya con la primavera. Con los hermosos lapachos rosados, amarillos, blancos que tenemos. Y hoy justamente con un tema que va alineado a lo que estamos celebrando hoy, que justamente habla de la teoría, vamos a hablar de la teoría del bienestar o modelo PERMA de Martin Seligman. Vamos a hablar de la felicidad personal y profesional y cómo lograr a través de esta teoría. Él habla de justamente florecer. Entonces, consideramos súper oportuno hablar hoy en el programa de cómo florecer como personas, como seres humanos. Y vamos a estar compartiendo herramientas, recomendaciones, tips para que esto se pueda dar. Quiero agradecer, como siempre, al Comité de Educación por auspiciar este espacio. El Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones trabaja integralmente todo lo que es la salud, desde la salud y la cultura. Entonces, Sagrados Corazones siempre apostando fuertemente a todo lo que es el crecimiento y el desarrollo humano. Muy bien, hoy tengo un invitado de lujo, contamos con el licenciado Jorge Jara, él nos visita, él es psicólogo laboral, tiene formación en coaching ontológico y tiene una larga ya trayectoria trabajando en diferentes tipos de rubros, en empresas, y hoy nos va a estar compartiendo con nosotros justamente más sobre este modelo. Vamos a estar debatiendo, vamos a estar explicando y también dando ejemplos, ¿sí?, de cómo podemos aplicar lo que este psicólogo, que les comento, es considerado como uno de los padres de la psicología positiva. Entonces, quiero darle la bienvenida al licenciado Jorge Jara. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, Baey Chapá. Me encanta el dulce idioma guaraní, que es maravilloso. Buenos días, gracias por la invitación al programa. La verdad que es un honor para mí poder compartir con ustedes, con la audiencia, en este día, como dijiste, tan significativo como es la primavera y el inicio de un nuevo proceso acá. Y en el hemisferio opuesto obviamente inicia el otoño, ¿verdad? Pero la primavera tiene una carga simbólica. Encima entramos en el proceso de equinoccio. Hay toda una simbología muy linda. La primavera es renovación, las flores. Y también un poco esta teoría que mencionaste va de la mano con eso. Es súper bueno, así que espero que disfruten del programa. Estamos abiertos a sus preguntas y la idea es co-crear juntos un poco el tema y por sobre todo llevarnos algo que nos pueda servir en la vida diaria de cada uno en la circunstancia donde vivimos. Así mismo es, Jorge, así mismo es. Y bueno, la propuesta de hoy, justamente ya también alineados con la primavera que inicia, es florecer para el bienestar. Venimos a proponer que todos podamos florecer para estar bien, sí, para el bienestar. Entonces, cuando hablamos de florecer, hablamos de un crecimiento, hablamos de desarrollo, hablamos de prosperidad, sí, y justamente poder también florecer incluso para después de sobreponernos a veces a la adversidad y a los embates que a veces trae la vida, ¿sí? Entonces, justamente el psicólogo Martin Seligman, en su teoría del bienestar, nos habla acerca de florecer. Y en este caso se refiere a la salud mental. Y dice él a la salud mental positiva en el sentido de que
hay ausencia de enfermedad o de trastornos mentales, ¿verdad? Y sí hay presencia también de un crecimiento personal. Entonces, vamos a iniciar, Jorge, justamente Perfecto. con lo que es la propuesta de Martin Seligman, ¿verdad? Que él habla de 5 factores. Él habla de 5 factores y tiene un acrónimo que en inglés, por eso no van a encontrar coincidencia cuando vayamos desarrollando, pero el acrónimo para alcanzar el crecimiento personal según el modelo y la propuesta de Seligman es PERMA, P-E-R-M-A, Así PERMA, mismo. por su acrónimo en inglés. Sí. Sí, así es. En este sentido, un poco agregando ahora una anécdota interesante de Martin Sí, Seligman. Esta teoría nace en el año 2000 y es un poco un proceso de reflexión que le llevó a Martin Seligman a cuestionarse el papel de la psicología, ¿verdad? Inicialmente centrada en el trastorno. Entonces Martin sí, Seligman, hay una anécdota así muy simpática porque él dice que él se encontraba en el jardín con su hija de 5 años y había una situación familiar, entonces le reclama a la hija y la hija le dice, pero ¿por qué no ves de otra manera? Entonces él menciona y dice que eso como que cambió mi mirada, ¿verdad? Entonces en esa búsqueda que tenía Martín de qué más puede aportar la psicología es donde él desarrolló esta teoría que es muy utilizada actualmente en las empresas principalmente. Entonces Martín nos ofrece una mirada totalmente diferente, no solamente desde la enfermedad, sino desde la posibilidad de construir en forma personal y colectiva también todo lo que implique el desarrollo de nuestro bienestar, teniendo en cuenta nuestras emociones y nuestras circunstancias, ¿verdad? Así que es importante, quiero destacar nomás que esta sí. teoría surge de una reflexión de Martín, ¿verdad? Martín es un norteamericano y la época en la que él vivió, o sea, hace más de 24 años, entonces todo ese proceso de reflexión que le llevó y es fruto de una experiencia que él también vivió y hoy es ampliamente desarrollada esta teoría, ha dicho. Sí, así mismo es. Y qué importante es poder darle un enfoque, ¿verdad? Poder mirar las cosas, las circunstancias, las situaciones, los hechos, desde un lugar que sea un poco, que nos permita tener, a ver, una mirada un poco más ecológica, Totalmente. ¿sí? Porque siempre decimos que todo depende a través del cristal del cual miremos las cosas. Entonces, asimismo es espectacular realmente la propuesta de Martín Seligman y como dice Jorge, se utiliza mucho en las organizaciones. O sea, también a partir de aquí se desarrollaron muchas herramientas y es toda una escuela prácticamente que Sí. muchísimos siguen. Hay mucha literatura muy rica realmente por compartir y particularmente me gusta mucho lo que ofrece la psicología positiva. O sea, me parece una propuesta bastante ecológica y que apunta mucho justamente a ese desarrollo personal y a ese bienestar que todos anhelamos, que todos buscamos, Claro, Jorge. Y vamos a la primera propuesta, ¿verdad? Que justamente consiste en emociones positivas. así mismo. Un poco, Martin Seligman desarrolla lo que ya otros teóricos van hablando, como Goleman, el estudio de las emociones, ¿verdad? Él dice algo muy interesante, que las emociones positivas se refieren muchísimo al cultivo de aquellas que nos pueden ayudar a crecer, ¿verdad? Sí, Las emociones que nosotros ya sabemos, como la alegría, el amor, la paz. eh, Obviamente, si nosotros empezamos un poco a mirar y a pensar, estas emociones nos generan mucho bienestar, ¿verdad? ¿Quién no se siente lindo cuando le aman, cuando le entregan un detalle, cuando está bien con su familia, cuando agradece a la vida? O sea, químicamente hay que entender que se produce un proceso neurológico, neuronal, o sea, todo un factor de la química neuronal que interviene en el desarrollo de este tipo de emociones. Nos da, además de que nos da satisfacción, también nos permite estar mejor, reducir el estrés. A veces es interesante dimensionar un poco el valor que tiene la gratitud. A veces nosotros decimos, no, pero mi día fue muy jodido, pero si nos ponemos a mirar podemos encontrar situaciones de gratitud, mi mamá que me llevó esto, mi hijo, que estoy vivo, cosas que a veces lo damos por hecho. Entonces Martín nos permite ir al plano de la conciencia y desarrollar esas emociones positivas, mirando un poco
el amplio espectro de nuestra vida, ¿verdad? Sí, y ya sabemos que las emociones positivas segregan y cambian la química de nuestro cuerpo, o sea, tanto las positivas como las negativas. Entonces, las emociones positivas no solamente afectan, a ver, mis emociones así, o mis sentimientos, también afecta mi mente o mis pensamientos y también afecta mi cuerpo, ¿sí? Entonces, cultivar, o sea, acá la propuesta es cultivar emociones positivas. Nosotros ser intencionales, Jorge, en buscar esas, generar. Totalmente. Nosotros somos intencionales en generar esas emociones que nos hacen sentir bien. La risa, por ejemplo, el sentido del humor. El sentido del humor, cuando, fíjense y hagan la prueba. Y tomen conciencia, porque Jorge habla de tomar conciencia. Tomen conciencia después de haberse reído o de haber lanzado una carcajada. Quiero que tomen conciencia de su cuerpo, ¿sí? Que se conecten con su cuerpo y que puedan percibir las sensaciones corporales que están y quedan en el cuerpo después de habernos reído un montón. Totalmente. Y más todavía cuanto más nos reímos y esas veces que incluso lloramos de risa, quiero que tomen conciencia y se conecten con el cuerpo y van a ver que en el cuerpo tiene una sensación se liberan muchas endorfinas, que esa sensación analgésica. Dopamina. Sí, serotonina, las hormonas del bienestar. Entonces, ¿Cómo tener bienestar en la vida? ¿Cómo estar bien, verdad? Está el bien ser, el bien tener y el bienestar. Una de las opciones y una de las propuestas es justamente esto: cultivar, aumentar todo aquello que me haga sentir bien. Como decía Jorge, la gratitud. Jorge, vos sabés, como dijiste, damos por hecho muchas cosas. Totalmente. Damos por hecho el agua, damos por hecho el sueño, damos por hecho caminar, sí, damos por hecho respirar. Y vos sabés que la gente que suele sufrir accidentes o de repente les llega una enfermedad que les dificulta o el respirar o el caminar, ¿verdad? O le falta el agua, ¿verdad? Sí. Pareciera ser de que ahí recién uno toma conciencia de cuán próspero o cuán bendecido es, ¿verdad? Totalmente. Teniendo esas mínimas cosas, que parecían pequeñitas, pero que realmente aportan. Inclusive hay un autor muy interesante que se llama Bauman, que es un alemán que él le creó un libro que se llama Modernidad Líquida. Él decía que el gran problema hoy de la sociedad o de los seres humanos en esta época, en este siglo, es que no son conscientes, viven en forma automática, ¿verdad? Entonces, estamos en una vorágine laboral, familiar y la consecuencia que es, ¿verdad? Tenemos altas tasas de personas que hoy están insatisfechas, tasas de suicidio, conflictos, o sea. Y Bauman dice que el problema tiene que ver con el desarrollo un poco social que obviamente está alimentada por toda esta cuestión de no conciencia de los sujetos, ¿verdad? Entonces, lo que decía Jadichi, es interesante volver a ese plano de conciencia, darse esos momentos para compartir en familia, cultivar eso en forma colectiva también con nuestros hijos. Es fundamental porque, y lo mismo, ¿qué pasa? Muchos a mí, por ejemplo, en el contexto organizacional me preguntan, ¿cómo voy a tener emoción positiva hacia alguien con el que tengo un conflicto? Entonces, la invitación es a mirar más allá, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho, el budismo dice, Buda decía que para poder mirar el conflicto es como entrar debajo del mar y mirarlo desde afuera, ¿verdad? Entonces, es un proceso muy complejo, pero que requiere un estado de conciencia y se puede desarrollar. Esto no es algo que solamente los que están en el Himalaya lo pueden hacer, es algo que podemos hacerlo todos los días, pero requiere algo muy importante, que es voluntad. Requiere determinación y requiere cultivar eso justamente para llegar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A través de compartiendo con la familia, por ejemplo, ¿verdad? Dedicando tiempo a la gente que nos importa,
dedicando tiempo a hobbies o actividades que nosotros disfrutamos, escribiendo aspectos por los cuales nos sentimos agradecidos. Yo tengo un hábito que a mí me sirve mucho para generar bienestar, ¿verdad? Es gracias, dar gracias. Cuando llueve doy gracias por la lluvia y cuando sale el sol y está fuerte doy gracias también porque todo cumple una función. Doy gracias por el descanso reparador. También doy gracias por abrir los ojos, despertarme cada mañana. Doy gracias por la familia. Doy gracias por el agua cuando me estoy duchando, por ejemplo. Digo gracias por el agua. En serio, pero en África escasea el agua. No hay agua. ¿Sí? Doy gracias porque estoy de pie, puedo caminar. Hay gente que hoy está tal vez en una silla de ruedas o no puede usar sus brazos. O sea, yo generé este hábito que es una estrategia, ¿verdad? Justamente para cultivar intencionalmente y generar emociones positivas. Y la gratitud, el poder de la gratitud nunca menoscaben, ¿verdad? Menosprecien porque hay poder en agradecer. Y como dice Jorge, no dar por hecho y dar por contado todo lo bueno que tenemos, sino reconocerlo, tomar conciencia. Entonces, esta es la invitación. Primer punto, entonces, para alcanzar el bienestar personal, ¿sí? Es esto, cultivar emociones positivas. Jorge, ¿y el segundo? El segundo, un poco el engagement o un poco el compromiso, es lo que decía hace rato, ¿verdad? Es lo que nos vincula con lo anterior, ¿verdad? Ese compromiso es aquello que requiere un esfuerzo de nuestra parte. Es un pacto, dice Seligman, pero es como un vínculo que nosotros nos hacemos para poder alcanzar aquello que queremos, ¿verdad? Él dice, nosotros realmente, cuando nos enfocamos en aquellas cosas que disfrutamos, en aquello que nos gusta, que nos inspira y que dedicamos nuestro esfuerzo, entonces podemos entregarnos. Entonces ahí hay un desafío interesante en lo que propone Seligman, porque en mi experiencia me dicen, pero ¿cómo voy a disfrutar de algo que no me gusta? Entonces siempre le invitamos a mirar, ¿verdad? Porque ese no me gusta tiene para mí es una cuestión muy compleja. O sea, siempre no me gusta esto, no me gusta aquello. Pero la invitación es, Seligman dice, es el esfuerzo. O sea, para lograr ese flow o esa cosa que nos conecte, necesitamos un esfuerzo de nuestra parte para descubrir aquello o darle un cambio total, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tuve un caso una vez con una secretaria que me decía, yo hago esto, pero yo le dije, vos dimensionás el valor que vos tenés. Gracias a tu trabajo, la oficina está arreglada, los directores pueden tener su agenda, o sea, vos sos la imagen. Y ella me decía, yo no lo veía así, ¿verdad? A veces hay que cambiar un poco la perspectiva, el enfoque, ¿verdad? Para poder desarrollar el sentido un poco o disfrutar de aquello que quizás nos cuesta un poco, ¿verdad? Jorge, y esta propuesta, esta segunda dimensión, este segundo factor, ¿verdad? Que en español es el compromiso, ¿verdad? Está muy relacionado realmente con nuestra actitud, sí. Con nuestra actitud y también con poner el compromiso y el esfuerzo y las habilidades para fluir, poner nuestra atención en el momento presente, en este caso, es algo imprescindible para poder potenciar nuestro bienestar. Y él habla del flow, ¿verdad? De un fluir. Y entendemos cómo fluir cuando nos encontramos con una fortaleza o habilidad que podemos utilizar para un nuevo desafío. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo podemos fomentar esta capacidad de fluir? ¿Cómo podemos hacer esto para el segundo factor que tiene que ver con el compromiso y de que se active la capacidad de fluir o el flow que habla Seligman? Uno, realizando ese tipo de actividades que nos hacen perder la noción del tiempo. ¿Sí? Sí, todos tenemos aquello que nos gusta, que cuando nos embarcamos en esa tarea, en esa actividad, perdemos la noción del tiempo. Sinónimo de que ahí es cuando vos entras en estado flow. Entonces, muchas personas a veces no saben, dicen, yo no sé cuál es mi misión, yo no sé cuál es mi propósito. Una de las preguntas importantes para encontrar tu misión de vida o tu propósito de vida es esta. ¿Cuál es aquella actividad en la que vos te involucrás
y perdés la noción del tiempo. De tanto que te gusta, te apasiona, así, perdés la noción del tiempo, no te das cuenta. Todos tenemos eso, ¿sí? Otro, intentando estar presente, Jorge. Sí, hasta en lo más mínimo. Entonces, muchas veces estamos en los lugares, pero nuestra mente está en otro lugar. Totalmente. Estamos en un diálogo interno y a veces un diálogo interno negativo, Jorge, ¿verdad? Donde estamos masticando ahí ideas y pensamientos o reflexionando negativamente, cosa que tiene un impacto en nuestro cuerpo. Entonces no estamos disfrutando, a veces estamos con las personas y no estamos ahí con ellas, no estamos concentrados en ellas, estamos y no estamos. Esto es un mal hábito que necesitamos corregir muchas veces. ¿Por qué? Porque justamente la invitación, Jorge, es vivir en el presente. Totalmente. Estar aquí y ahora 100% disfrutando de cada una de las actividades. Y recuerden, esto como decía Jorge, necesita por un lado intencionalidad y por otro lado determinación. Y necesitamos corregir a veces los hábitos que tenemos, porque a veces tenemos el hábito de andar así, como robots, en automático, ¿sí? Hacemos las cosas, pero estamos en automático, sin ese disfrute, que justamente es lo que viene a proponer Martín. Claro, totalmente interesante. Hay que entender algo importante también, que el hecho de que hoy vivamos en modo automático tiene muchísimo que ver con la sociedad moderna, y además hay un aspecto de nuestro cerebro. El cerebro humano tiene entre todas las funciones maravillosas que tiene en nuestra vida, es la de protegernos. Entonces, a veces, cuando hay situaciones difíciles o momentos desagradables, siempre va a ser huir, ¿verdad? Entonces, hay que entender que esta etapa de compromiso es un esfuerzo por poder construir. Si ustedes miran su historia personal, nada se logra sin eso. El hecho de que uno termine una carrera es fruto de una determinación profunda. El hecho de alcanzar tus objetivos requiere ese esfuerzo, pero ese esfuerzo no hay que verlo como una carga. Esa a veces es la noción que nosotros tenemos, porque tiene mucho que ver con lo que quizás socialmente nos han dicho, pero en realidad el compromiso tiene que ser algo agradable. ¿Quién no le gustaría alcanzar sus sueños? ¿Quién no le gustaría tener esa casa, llegar a esa meta? Que se disfrute el camino. Decía Eduardo Galeano, un escritor uruguayo muy bueno, decía que la felicidad no es el fin, la felicidad es un camino. Entonces el compromiso debe ser algo que no se vea en forma negativa, tiene que ser parte de nosotros y tenemos que disfrutar ese camino, porque si no vamos a llegar a tener nuestra casa, pero ¿a qué costo, verdad? Claro, refunfuñando, quejándose, o sea, qué importante es lo que acabas de decir, de disfrutar el camino, disfrutar el proceso, y que la felicidad no es un lugar o una meta, así, un lugar físico. Suelo escuchar muchas veces, cuando tenga esto, cuando llegue allá, cuando me reciba, cuando me case, cuando ahí voy a ser feliz, o ahí voy a disfrutar, o ahí, y no, eso está mal encarado. En realidad el disfrute tiene que ser desde el paso 1. Necesitamos aprender a disfrutar el proceso. Necesitamos aprender a estar en presente. Entonces, para resumir este segundo factor, que es el compromiso, entonces el reto aquí es buscar y encontrar aquellas actividades que me permitan entrar en flow, ¿sí? En un estado óptimo de activación. Y decíamos ya cómo alcanzarlo. Termino con estos dos. Cómo fomentar esta capacidad de fluir o este flow sería dedicando también tiempo a observar lo que pasa en tu entorno, los paisajes, la naturaleza, y también reconociendo cuáles son tus fortalezas y buscar nuevas facetas donde vos podés desarrollar esas fortalezas, ¿sí? Entonces, ahí este tipo de actividades nos va a ayudar justamente a fluir, a entrar en activación o a llegar a este flow que nos propone Martín. Muy bien. Y el tercer factor, Jorge. Este sí que es complejo, ¿verdad? Relaciones positivas. Hija, así pienso, así a veces en personas que a veces les querés dar un tongo, ¿verdad? Pero, tipo, hija, Dichi, que estudiamos en la facultad, nosotros teníamos cada compañero que era, tipo, el diálogo, poner con cartel, el diálogo no es posible ahora, ¿verdad? Entonces,
Interesante. Pero ese es un escenario, Jorge, que se repite en la facultad, después en la empresa. ¿Quién no hay? O sea, la audiencia que me diga quién no hubo persona que una vez le quiso tirar un zapato o una piedra por la cabeza, ¿verdad? Tipo, el diálogo no es posible a este nivel. Entonces, Martín realmente nos mete acá en un desafío súper complejo, ¿verdad? Él dice que los seres humanos somos seres sociales. Sí, obviamente, somos luego. siempre la civilización es producto de la relación social. Por eso él dice que es importante trabajar en nuestras relaciones personales porque tiene un papel determinante en cómo nos podamos sentir. Y ahí voy a destacar algo importante. Nosotros no podemos negar la influencia que tienen las emociones de los demás en nosotros. Y justamente, no voy a contar el nombre de la persona, espero que no me esté viendo, pero tengo una amiga que me contaba que tiene un problema en su trabajo y me dice, esa fulana. Y yo le decía, amiga, ¿te das cuenta que vos estás llegando a un nivel de que le estás etiquetando al otro y esa etiqueta imaginaria está influyendo mucho en tu propio estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, es interesante. ¿Por qué es importante el impacto que tienen los demás? Porque a veces nosotros construimos historias fruto de nuestras emociones que a veces no son. Entonces, este modelo lo que nos permite es un poco conectar. ¿Y qué implica conectar? Implica un montón de cosas. Salirnos del prejuicio, mirar al otro en forma integral, mirar al otro en su contexto, en sus circunstancias. Es como tender un puente y eso a veces cuesta. Pero justamente ahí es donde vamos al punto anterior y lo que decía, es la conciencia. La conciencia es la que nos va a permitir conectarnos con el otro, con nuestro hijo, con nuestra mamá. Por ejemplo, una mamá de 60 años, ay mamá, vos con tus achaques, pero hay que dimensionar. Una señora de 60 años, un adolescente, o sea, ponerle a la persona en su contexto para que podamos empatizar y conectar desde ahí. Pues sabes que realmente a la gente, la gente a quien apreciamos, queremos y con quien, hay mucha similitud y hay hay buena química, lo que se conoce como buena química. Esa es sencilla, Jorge, realmente de fortalecer y mantener y cultivar esas relaciones. Como vos decís, las desafiantes son cuando te encontrás con otro, y la propuesta del coaching justamente es que el otro es un legítimo otro. O sea, el otro tiene derecho, ¿verdad?, a su percepción, a su fuerza, y el otro es un legítimo otro. O sea, legítimamente es diferente, no tiene por qué ser un reflejo nuestro. Entonces, a veces, ¿cómo cuesta eso lidiar? Y vos sabés que lo que vos decís, Jorge, cuando te encontrás con personas, porque a veces conoces personas así que son la encarnación de Judas, ¿verdad? Que vos le tendés la mano, le ayudas en los momentos difíciles, te portás bien con ellos y ellos te vuelven mal por bien. Porque realmente hay de todo. Vos sabés que en esas ocasiones yo quiero compartir una herramienta una herramienta que a mí particularmente me sirve mucho y comparto con la audiencia, porque creo que también a alguno le podría servir, es el amor compasivo. El amor compasivo, ¿verdad? El amor que dice, bueno, esta persona tiene sus limitaciones, tiene su experiencia de vida, tiene su historia, viene con un bagaje, quién sabe qué pudo haber pasado o cómo pudo haber sido la familia en donde fue criado, qué tipo de situaciones y circunstancias pudo haber atravesado, que no le permitieron desarrollar tal vez un carácter muy recto, muy íntegro, ¿verdad? Y entonces, de repente la persona es mala, tiene malas actitudes, tiene malas intenciones para con uno. Entonces, ahí vos sabes que sirve muchísimo para poner paño frío así a veces a esos pensamientos y a esas emociones que generan esos pensamientos, ¿verdad? Porque hay veces que vos le decís, Dios, ¿te lo llevas vos o te lo envío yo? A veces sí, cuando vienen los extraterrestres, por favor, que vengan ya, ¿verdad? Tipo, Jesucristo, te estás tardando un poco en venir, ¿verdad? No, entonces, como sabemos, ¿verdad? Y todos tenemos, y aparte también tener en cuenta que las personas somos diferentes, ¿sí? Tenemos un carácter, una personalidad, una historia de vida diferente, gustos diferentes, formas diferentes de pensar y de sentir. Entonces, a veces entendernos es todo un desafío. Pero aquí entra mucho, Jorge, el tema de la voluntad y la determinación. Y de cultivar
estas relaciones positivas. Yo quiero compartir, Jorge, con la audiencia algunos métodos para mejorar las relaciones. Por ejemplo, podría ser determinar quiénes son importantes en tu vida. Obviamente tu familia es importante en tu vida. Tu familia, sí. Dice que hay 3 formas de saber cuándo algo es valioso para vos, ¿sí? Uno es cuánto tiempo le dedicas, cuánta energía le dedicas y cuántos recursos le dedicas. Entonces, vos no podés decir que vos valorás tu familia si vos no pasás tiempo con tu familia. Claro. ¿Sí? Entonces, 3 cosas determinan qué es valioso para nosotros. Entonces, por ejemplo, encontrar actividades para hacer juntos con esas personas que son importantes en nuestra vida, ¿sí? Hacer preguntas a la gente. Esto es para ampliar incluso el círculo ya el círculo social que cada uno de nosotros tenemos. Hacer más preguntas a la gente para conocerle y descubrir también que pueden tener muchos intereses en común. Inclusive ¿sí? para no suponer, porque a veces Sí, tenemos situaciones con alguien, eso pasa en todos los niveles de la vida, en las empresas especialmente. Y si nosotros no entendemos algo, tenemos que preguntar, consultar. ¿Es así como entendí? ¿Me podrías aclarar, por favor? La asertividad es un elemento fundamental en este punto porque es la capacidad de cómo comunicamos. Y a veces lo primero que decimos es, ¡de lleguma! O sea, agresivamente. Claro, entonces hay que entender que estas herramientas son fundamentales para poder establecer un vínculo con el otro y no juzgarle. Pero el otro, como decía, es un legítimo otro y probablemente no se sabe nomás expresar o no saben comunicar su idea, ¿verdad? Claro. Y a veces también no nos conocemos lo suficiente como para saber qué le molesta al otro, qué me molesta a mí. O sea, todo todo es un arte realmente. Otra forma de mejorar tus relaciones es buscar vínculos entre amistades. Entonces, mis amigos también pueden ser mis amigos, ¿sí? Y contactar con gente con quien llevas tiempo sin mantener un contacto, una visita, ¿sí? Entonces, todo esto ayuda a generar esta satisfacción de tener relaciones positivas, relaciones significativas y de poder pasar tiempo con aquellos, sobre todo que me importan, para nunca arrepentirnos pues en la vida, porque a veces surgen los momentos, las circunstancias, a veces se da una partida repentina de alguien. Entonces, este punto nos ayuda a no quedarnos con ese sentimiento de culpa de no haber invertido y pasado más tiempo con esa persona que para mí era importante en mi vida. ¿Sí? Si me permitís un ratito, quiero leer un fragmento de un poema de una psicóloga argentina que ustedes le pueden encontrar se llama Lorena Pronsky, es una psicóloga muy conocida en Argentina y aborda un poco todo este tema del dolor y las relaciones. Ella dice acá en su poema, dice, si uno supiera que en el mundo de los dolores el de extrañar es el más terrible, uno miraría más, abrazaría más, escucharía más y tocaría más, dice. En el mundo de los dolores, el de extrañar te liquida, dice. Entonces, es interesante un poco, me gustó lo que ella dice porque es justamente lo que hablamos recién, los vínculos. Es importante, si uno supiera lo que es extrañar, es horrible. O sea, cuando las personas que pasaron por procesos de duelo saben lo difícil que es superar un duelo. Entonces, esa conciencia nos tiene que llevar a abrazar a nuestro hijo, compartir más tiempo y vincularnos mucho más, porque hay que tener en cuenta que tenemos una temporalidad en la existencia, ¿verdad? En algún momento nos iremos, en algún momento nuestra vida va a terminar. Entonces, es fundamental tener conciencia de que la vida tiene un límite y un final, ¿verdad? Eso. Sí, así mismo. Vos sabés que hay una forma sobre todo aquellos que tienen padres, que ya están con la tercera edad, o sea, cada día que amanece y vuelve a amanecer es un día, o sea, a ver, nos vamos acercando más a un tiempo en donde vamos a dejar de tenerlos a ellos. Así mismo. Y es importante, no es tener una visión fatalista, sino que es tomar conciencia de esto para aprovechar al máximo. Eso, totalmente. Cada día, cada momento, cada hora, porque se acorta el tiempo, se acorta la brecha, se acorta ese tiempo y espacio en donde
va a llegar un momento en que vamos a tener que tal vez, nunca, nada está descrito ni definido, ¿verdad? Claro. Ni sabemos, pero es bueno tomar conciencia. Es bueno, sobre todo para poder dedicarle el tiempo, la energía y todo aquello que queremos decirle, darles y compartir con ellos antes de que se vayan. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos al cuarto, Jorge. Sí, el cuarto es la M, en inglés es Meaning and Purpose, que un poco se refiere al propósito y significado de la vida, ¿verdad? Que es algo que es el sentido, el sentimiento, la capacidad de conectar con el propósito, ¿verdad? Él dice que todas las personas buscamos dotar a nuestra vida de significado, ¿verdad? El hombre en su historia buscó siempre el significado de la existencia, por eso hoy tenemos vehículos no tripulados en Marte, porque estamos buscando un poco de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Entonces, la ciencia para mí es la respuesta o justo el elemento donde nosotros buscamos de dónde somos y entender, ¿verdad? Es la sensación de descubrir nuestros talentos a un nivel personal. Se refiere a eso, es la visión y la misión de nuestra vida, ¿verdad? Y él pone un ejemplo interesante, habla de unos albañiles, ¿verdad? Que están construyendo algo y le pregunta a uno, ¿y qué estás haciendo? Ah, estoy cargando la piedra. Y el otro, y acá estoy haciendo lo que me dijeron. Y sin embargo hay uno que dice que está construyendo una catedral, ¿verdad? O sea, y es interesante porque el significado de la vida es transversal en todos los niveles, en todos los aspectos, desde la persona, desde hoy de la persona que está como limpiador, que está recogiendo las basuras, desde un estudiante, desde un anciano, o sea, todos tienen un propósito y es ahí donde él nos invita a descubrir desde dónde estamos y en nuestras circunstancias de vida a dónde queremos llegar. Vos sabés que, Jorge, este es un tema notable de que el ser humano es un ser que busca significado, sentido, propósito. O sea, la gente incluso sin saber, sin ser espiritual, ¿verdad? Y hablo espiritual, no de religión, sino de esa sensación y de ese entendimiento de la trascendencia, ¿sí? Y siempre está detrás de esto. Es algo así tan arraigado a la naturaleza humana, desde mi punto de vista, y qué importante es que nosotros podamos encontrar ese sentido, ese propósito, ese significado a nuestra existencia, a nuestro vivir, que le otorguemos, ¿sí? Y yo creo que todos siempre buscamos involucrarnos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Es como una necesidad humana latente que todos tenemos. ¿Y cómo vamos a trabajar este propósito así vital? Por ejemplo, relacionándome o relacionándonos con causas que nos importen o que capten nuestra atención. Sí, esa es una de las maneras de encontrar justamente ese sentido, esa significación, ese propósito. Otro también es probando cosas nuevas, ¿sí? Probando cosas nuevas que puedan ayudarnos a descubrir nuevas conexiones, nuevos intereses. Yo he escuchado historias de muchas personas que así fueron descubriendo cosas que ellos no sabían de sí mismos, que le gustaban, le interesaban. O sea, como vos decís, Jorge, es tan importante no dar por hecho. Ya lo sé todo, ya sé que me gusta, que no me gusta, que puedo hacer, que no puedo. No. Todavía hay mucho por descubrir, entonces qué importante es mantener esa apertura. Esa apertura, no importa la edad que tengas, no importa la formación que tengas, no importa cuánto ya hayas estudiado, te hayas capacitado, esa apertura a probar nuevas experiencias, cosas que antes nunca hiciste, nunca te involucraste, ¿verdad? O sea, darte ese permiso y darte esa oportunidad, porque de ahí pueden surgir cosas que nunca antes ni siquiera soñaste. Sí, perfecto. En ese sentido, yo le invito a la audiencia, hay un libro que es un libro muy fácil de entender, lo escribió un psicólogo muy conocido, es un poco El hombre en busca de sentido, se llama. Sí. De Viktor Frankl. Viktor Frankl, la experiencia de un hombre que pasó por un campo de concentración alemán durante años, en la profunda miseria donde la gente perdió el sentido de su vida. Le decía que llegó a un nivel en que la gente sobrevivía y perdió. Entonces él se cuestionaba y él creó una teoría, y ese libro es una invitación. Hay un autor también, se llama Facundo Cabral, muy conocido, un trovador, un cantante que ya falleció ahora.
él también nos invita a descubrir el sentido desde donde estamos con una mirada bastante sencilla. El lenguaje sencillo, porque esto es un tema, como decía Jadichi, es un tema muy complicado si uno lo complica, ¿verdad? Pero estos autores te van a permitir caminar en esa búsqueda un poco de sentido, con un lenguaje muy sencillo, ameno y claro, ¿verdad? O sea que me hiciste acordar del poema de Facundo Cabral, que la primera vez que lo leí, el no estás deprimido, estás distraído. Ese me hizo llorar en serio, y vamos a ver si tenemos tiempo de compartir con la audiencia, porque Facundo en serio es bello. Bueno, otro, pensando en cómo tus pasiones pueden impactar a distintas personas, es otra forma de conectar con tu propósito, de encontrar ese sentido, esa misión que tal vez todavía no la tenés identificada y la seguís buscando. Y otra forma también, Jorge, sería invirtiendo tiempo con la gente que más te importa. Sí, totalmente. Sí. Entonces, ahí teníamos el cuarto factor, y ahora vamos a compartir el quinto factor. Sí, ahora el quinto factor habla del éxito y el sentido del logro. Sí, ya se refiere a esa sensación de gratificación que todos sentimos cuando logramos objetivos, Jorge. Sí, es el culmen un poco de toda esta teoría, ¿verdad? Y hay que entender muy bien el éxito y el sentido, no en lo que socialmente nos enseñan, ¿verdad? Nos dicen que para tener éxito vos tenés que tener un salariazo, tenés que tener esto, tenés que tener aquello. Y sin embargo es la gratificación derivada en cumplir nuestros objetivos, ¿verdad? Hay que entender que hay una sociedad de consumo que nos impulsa al éxito en un sentido que quizá no es, ¿verdad? Porque si vamos a irnos por eso nunca realmente vamos a lograr, ¿verdad? Sino que el éxito es un camino, es cuando disfrutamos de aquello que logramos, por ejemplo, y eso empieza por las pequeñas cosas, terminar algo, terminar un proyecto. Por eso Seligman habla de una metodología que está muy utilizada ahora, incluso en las empresas se usa mucho, el SMART, que es un poco una metodología que te invita a establecer metas, objetivos, pero concretos y alcanzables por sobre todo. No puedo yo decir, mi objetivo va a ser construirme una casa en 2 años, pero yo no tengo los medios, me voy a frustrar. Entonces hay que tener en cuenta que a veces la frustración es fruto de objetivos que quizá ahora mismo no podemos alcanzar. Por eso tenemos que ser honestos, sinceros e ir construyendo paso a paso. Paso a paso. Y justamente, ¿saben qué técnica es muy buena? Cuando ponerte pequeños objetivos. Sí, pequeños objetivos. Acá es muy importante conocer justamente la propuesta de SMART, que tu objetivo sea medible, alcanzable, redactarlo en positivo, darle un periodo, una fecha, ¿sí? Tiene que ser desafiante pero realista, ¿sí? Todo eso ayuda. Pero muy importante sobre todo es ponernos pequeños objetivos o pequeñas metas por lograr. Entonces, ¿saben qué? Eso ayuda a tener esa sensación de, llegué a este pequeño objetivo, ahora voy por el segundo. Porque cuando la meta es demasiado grande, el objetivo es demasiado grande, ¿qué puede pasar? Nos podemos cansar. Nos frustramos, ¿verdad? Sí. Parece muy lejano, que está muy lejano, que todavía requiere demasiado esfuerzo de nuestra parte para llegar a ese objetivo. Entonces, ahí es donde esta es una estrategia para mantenernos firmes, enfocados y perseverar. Entonces, vamos a suponer, como diría Jack el Destripador, hacerlo en partes pequeñitas. Pero ¿sí? no en esas cosas, no. Objetivo, el objetivo. Sí, partir el objetivo grande en pequeños objetivos. Entonces yo voy llegando y esa me da una sensación de victoria, de que estoy avanzando, y luego voy así, paso a paso, metita por metita para llegar a la meta grande. Esa es una estrategia que compartimos con ustedes. ¿Y cómo construir caminos hacia la consecución de objetivos? Además de lo que ya estamos diciendo, buscando nuevas maneras también de celebrar nuestros logros, ¿sí? Poniendo la vista también en los logros que sí ya conseguiste y no en los que todavía te falta. Acá es la perspectiva lo que cambia. Sí, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Sí. No logré nada. Y sin embargo vas a una mirada a tu pasado y te das cuenta que construiste, lograste cosas. No, obviamente si hacemos un juicio del objetivo ideal que queremos alcanzar en base a donde estábamos antes, obviamente no hay parámetros. Por eso no hay que ser muy duros.
hay que aprender a mirar los logros, y para lograr eso vamos al primer punto a través de esta teoría, las emociones. Las emociones nos conectan. Desde una emoción de enojo todo va a estar mal. Desde una emoción de alegría, de agradecimiento, la vida tiene un sentido diferente. Por eso recalcamos que las emociones son como ese lente. Por eso no mires tu pasado desde el enojo, porque obviamente no vas a encontrar nada positivo, pero míralo desde de un sentimiento de gratitud y vas a descubrir cosas que quizás hasta ahora no descubriste, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, para concluir, cuando conseguimos trabajar estos 5 factores, entonces esto, y miren que es una teoría y que tiene muchísima aceptación, ¿verdad? Y que tiene también investigaciones que la sustentan, ¿sí? Podemos entonces lograr ese bienestar y esa plenitud, ¿sí? Desarrollar esa plenitud que tanto buscamos, anhelamos, queremos. Entonces, estos 5 factores necesitamos ser intencionales, buscarlos determinadamente, cultivarlos determinadamente, y eso nos va a ayudar justamente a lo que en el día de la primavera esperamos que ocurra, que es florecer. Todos estamos llamados a florecer. Todos podemos florecer, todos tenemos algo que dar, Jorge. Totalmente. Todos tenemos algo que agradecer, todos tenemos algo que perdonar. Siempre. Y también todos tenemos que ser perdonados por algún motivo, por alguna persona. Entonces, viéndolo de esa manera, entonces elijamos la gratitud, elijamos tener buenos pensamientos para tener buenas emociones y para poder estar en ese estado de bienestar que nos merecemos, y vinimos a este mundo, entonces estamos de paso por acá. Disfrutemos, como dice Jorge, el camino. Disfrutemos el proceso. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Honrar realmente. Jorge es mi compañero de facultad, es mi amigo de toda la vida, y también de Jesús María. Es alguien que yo aprecio muchísimo, a quien yo realmente admiro. Y bueno, estoy demasiado contenta por haber compartido este día de la primavera con él, ya desde otro lugar, ¿verdad, Jorge? Sí. Entonces, muchas gracias. Y Jorge, y nada, brevemente solamente invitarles a ustedes que recuerden que el florecer y este modelo es algo que se puede aplicar a toda la vida, pero algo importante, la frustración va a ser normal, y el hecho de caerse es normal. No tenemos que ser tan duros, eso es lo que yo insisto, no ser tan duros con nosotros mismos, sino que al contrario, paso a paso disfrutar y tomar conciencia. Esos son elementos vitales para tener una mejor calidad de vida. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, un saludo, que pasen un excelente fin de semana y que disfruten este fin de semana colorido, florido, que nos trae la primavera. Acá yo les despido también con mi plantita. Entonces, hasta el próximo sábado. Nos vemos aquí en Sanamente, tu espacio de bienestar integral. Chao, chao.